Mi ex suegro conmigo siempre fue una persona muy buena. Siempre para mí fue una figura paterna. Como una persona puede respetar tanto a alguien, y te puede fallar de esa manera tan asquerosa. Y siempre lo voy a afirmar y lo voy a confirmar. Fue él. Siento que tenía la mano de él cruzada debajo de mi ser. Y no tenía ni las leyes ni los calzones. Levanto la manta y él y mi ex suegro estaba desnudo ahí. Yo recuerdo que quería gritar, que quería llamar a alguien, que quería que alguien me ayudara, pero no me salía, no me salía. Mi boca sabía bajito, las piernas me dolían, mi espalda me dolía. Este tipo, este asqueroso, en 5 minutos se cambió e hizo como si nada hubiera pasado. No nos preparan para alertarnos de que este tipo de monstruos están dentro de tu círculo, hasta inclusive en tu propia familia. Este tipo se había aprovechado de mí. Son casi 3 años y sigo teniendo pesadillas, los temblores en mi cuerpo. Yo voy a luchar hasta el final de mis días si es necesario, pero él se va a ir a la cárcel porque pruebas tengo. No voy a tener paz en mi corazón hasta que yo lo vea detrás de las rejas. Si él llegara a ver esto, es que se despida bien de su familia, porque lo que le espera es la cárcel. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Vale, mi nombre es Marilyn Guevara Fernández, tengo 38 años y bueno, aquí de momento a lo que me dedico es al cuidado de las personas mayores. Aquí es llamado de su cuidadora de personas mayores, pero es para las personas ya adultas mayores, ancianos. Entiendo. Marilyn, ¿de dónde eres? Yo soy peruana, llevo aquí en Madrid aproximadamente 5 años, que voy a cumplir el 11 de marzo. Llegué aquí por accidente en realidad, porque yo tenía un viaje previsto para Italia, pero justo llegué en el 2020 cuando pasó todo esto de la pandemia. Entonces cerraron la frontera, claro está, en Italia, y me tuve que quedar aquí, porque tampoco había salidas para Perú, para poder yo regresarme. Entonces tomó la decisión en ese momento, pues en quedarme aquí en Madrid. ¿Y con quién te fuiste? Lo que pasa es que en Italia me esperaba la familia por parte de mi padrastro. Entonces ellos vieron una oportunidad para poder yo empezar a trabajar como muchos inmigrantes, ¿sabes? Ya que la situación en mi país estaba muy difícil económicamente hablando. Entonces, pues yo también tomé la decisión de irme a Italia. Me esperaban ellos. Y nada, cuando decido quedarme aquí, pues aquí no tenía familia. Es más, no tengo familia aquí. Y entonces, ¿qué fue lo que te hizo quedarte ya de lleno? Es decir, porque te pudiste haber regresado en algún momento y decidiste no hacerlo, ¿cierto? Cuando uno quiere, pues, avanzar, cumplir tus objetivos, tus metas, en Perú en ese momento era muy difícil para mí. eh, entonces vi la opción de quedarme, de irme a Europa en realidad. Y cuando decido quedarme en España era porque ya había pasado por mucho. Este viaje había sido prácticamente como un regalo, y las oportunidades pasan una sola vez en la vida. Entonces yo dije, este es mi momento para avanzar, para querer lograr todo lo que yo me había planificado. Claro está, yo tengo un hijo de ahora mismo de 19 años, y también pensando en él, que en ese tiempo pues tenía 14 años, 14, 15 años. Entonces, quería también forjar un futuro para él. Sí, claro, entiendo. ¿Y tú llegaste entonces con esposo y con hijo o solamente con tu hijo? No, yo tengo separado con el padre de mi hijo aproximadamente a la fecha casi 12 años. Nosotros nos separamos, yo me vine aquí sola, soltera. Mi hijo en ese momento se quedaba con su padre en Perú, y me vine yo sola. Entonces, cuando yo decido quedarme aquí en España, entonces mi madre se contacta con una gran amiga de ella que nos conoce a nosotros, bueno, que la conoce a mi madre mucho antes de que nosotros existiéramos, porque somos dos hermanas. Entonces, se contacta mi madre con su amiga que vivía en Barcelona, que está a 7 horas, me parece, de Madrid, y la contacta
y le pide de favor si me puede recibir. Como te vuelvo a repetir, pensando en que esto de la pandemia pues iba a durar solamente un mes y eso. Entonces, esta chica, muy buena persona, yo estoy muy agradecida con ella decide abrirme las puertas de su casa y recibirme. Entonces, yo ahí me quedo prácticamente 8 o 9 meses, que fue lo que duró aquí en la pandemia. A los 2 días que yo llego a Barcelona, pues ahí cerraron todo, nadie salía y tal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Madrid ya vivían mis ex suegros. Vivía mi ex suegra, el marido, mi excuñado, la mujer y la nieta, que es la hija de mi excuñado. Es decir, la familia del papá de tu hijo. Claro, la familia del padre de mi hijo. Pero el papá de mi hijo y su esposa y sus hijos estaban en Perú. Pues yo, al terminar mi relación con el padre de mi hijo, pues yo tomé la decisión de también cortar todo vínculo con ellos, porque en su momento pues me lastimaron mucho, ¿sabes? Porque yo había tenido una relación con el padre de mi hijo desde los 15 años y pues para mí fue una sorpresa que a los 2 meses de haberme separado y de haberme ido de la casa de mi ex suegra donde yo vivía, en ese entonces mi ex suegra vivía en Perú, pues recibieron a otra persona, que es ahora la esposa del papá de mi hijo. Entonces yo, ya, a ver, cuando se termina siempre las relaciones, pues uno siempre termina mal, ¿no? Porque te sientes doblemente traicionada, porque ellos llegan a ser también como tu familia, convives y tal. Entonces yo decido cortar todo vínculo con ellos. Entonces cuando yo llego aquí a España, pues yo seguí en lo mío, ¿no? Buscándomelas como pudiera. Estuve, como te digo, 8 meses en Barcelona. Me contacto con una amiga de Perú aquí en Madrid, la cual me dice, mira, que hay un trabajo, que esto y tal, y yo lo que quería era trabajar, ¿no? Porque a eso había venido a este país. Me ilusionó, me emocionó, pues me vine a Madrid, de Barcelona a Madrid, estuve aquí, porque supuestamente el día siguiente yo tenía que empezar a trabajar. Pues llego y no había trabajo. Ella me empezó a alquilar una habitación en la casa de ella, no sabía cómo pagarla porque no tenía trabajo. Así que así pasaron los meses y cumplí un año. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya se me había terminado la bolsa de viaje, o sea, ya había pasado un año. Entonces empecé a buscar trabajo, me fui a las iglesias. Aquí hay mucha ayuda, ¿vale? Por esto de Cáritas, me inscribí para trabajos, me salían cositas pequeñas y así. Bueno, no hubo nada, tuve que hacerme un poco, como se dice, la tontita porque no tenía para pagar, ¿sabes? Le expliqué a ella también, a esta chica, amiga mía, bueno, entre comillas, amiga mía, que no podía trabajar y tal, y trataba de ayudar y esto. Bueno, no consigo nada. Entonces aquí tomo la terrible decisión de mi vida, que es buscar a la familia por parte de mi hijo, eh, porque entendí con el tiempo aquí que uno siempre necesita ayuda, que uno siempre necesita de alguien que te pueda apoyar, que ya sea por un contacto, ¿no? Más que todo para trabajar. Entonces dije, es momento de perdonar, es momento de dejar todo atrás porque ya pasó y continuar con mi vida, porque se suponía que llegar aquí a este país era volver a empezar, ya que en Perú nunca tuve una buena relación con el padre de mi hijo, muchos problemas por manutención, por muchas cosas. Entonces, toqué la puerta de ellos, me comuniqué con ellos, me recibieron en su casa, nos perdonamos. Yo por lo menos fui muy sincera y nos perdonamos. Yo siempre he hablado con la verdad y de frente, es parte de mi personalidad, es parte de lo que soy, ¿no? De mi lealtad hacia sí misma. Siempre hablé directo con ellos, les hablé, les comenté, pedí disculpas, todo marchaba bien y sobre todo el punto de perdonar era un punto de partida para empezar de cero y comenzar sin problemas, sin nada y vivir tranquila, ¿no? Que es lo que uno quiere. Entonces, bueno, pasó. Mi tía de Perú, hermana de mi padre, me dice, hija, yo tengo una conocida que está en algún lugar de España, que no sé, no me acuerdo ahora este momento, pero voy a contactarme con ella para ver qué te busca. Yo dije, bueno, dale.
venga, llámala, si tiene alguna amiga, donde sea, le digo, yo viajo y yo me voy. Entonces mi tía contacta a esta amiga y me lleva, ¿no? Y me llama y tal, me contacto con esta señora. Ella estaba en Jerez de la Frontera, que son a 4 horas de Madrid. Entonces tenía 3 maletas, en las cuales no me las iba a llevar hasta Jerez de la Frontera porque yo me iba en autobús, ya que yo ya estaba irregular en el país, ¿no? Estaba ilegal. Entonces no podía llevarme todo porque sí, yo tenía miedo pues, que me coja extranjería y me deporten y tal. Entonces me llevo una maleta y 2 maletas las dejé pues en la casa de mis ex suegros, ¿no? Encargándosela pues porque yo me iba supuestamente, me iba a Jerez de la Frontera. Y llego ahí, ya el panorama era diferente, pues querían una persona para reemplazar a otra chica que se había ido de vacaciones, que era la persona que se quedó cuidando a los abuelos. Entonces, 2 meses. Entonces dije, bueno, 2 meses pasan rápido. Dije, llevaba yo 15 días y los señores, los hijos de los abuelos, pues me dijeron que estaban contentos conmigo y que nada, que querían quedarse conmigo, que ellos me iban a ayudar a hacer la documentación y tal. Entonces yo, pues como decimos en mi país, ni corta ni perezosa, dije, aquí me quedo. Entonces hablé con los hijos de estos abuelos y les dije que, bueno, que tenía yo pues 2 maletas en Madrid y que tenía que ir a traerlas, porque si yo ya me quedaba ahí a trabajar, pues ya necesitaba mis cosas. Bueno, claro, sí, que no hay problema. Entonces esperé terminar el mes de trabajo y obviamente me pagaran de mi mes y poder viajar a Madrid, pues a recoger mis cosas, ¿no? Y de paso saludarlos y verlos, pues, ¿no? Yo recuerdo que viajé el 6 de marzo del 2022. Viajé, el pasaje estaba para las 9 y tanto de la mañana y yo llegaba cerca a las 6:30 de la tarde a Madrid. Tanto por bus era muy lejos. Entonces llegué claro, previo a ello, al viaje, yo me había contactado con mi ex suegro, ¿no? Que iba a ir y tal, todo. Entonces mi ex suegra tenía un trabajo de interna también, pero solamente libraba los domingos. Entonces, ¿quiénes estaban en esa casa? En la casa de mis ex suegros, pues vivían. Había 3 habitaciones. Una habitación que era de mis ex suegros como pareja, una habitación de mi excuñado con su pareja y su hijita, y una habitación que ellos alquilaban a una rumana. Entonces, al ir yo, ¿qué es lo que iba a pasar? Mi ex suegro iba a quedarse en el salón, en la sala, ¿vale? Y yo me quedaba en la habitación de ellos, porque mi ex suegra no llegaba hasta el domingo, ya que yo llegué el día sábado a las 6:30. Entonces, al coordinar con mi ex suegro y tal, pues quedo con él en que él me iba a recoger del terminal, pues para llevarme a casa. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis. Claro. Que mi ex suegro, antes de, conmigo siempre fue una persona muy buena. Siempre para mí fue una figura paterna. Para mí era una persona de respeto, una persona con la que yo me podía sentar, que me podía aconsejar. Yo siempre soy de hablar mucho, ¿sabes? De tomar una decisión, de pensarlo mucho y escuchar muchas opiniones para poder yo tomar una decisión para mi vida, qué sé yo, para lo que se presente en el momento. Entonces, él siempre fue para mí, como les digo, un padre, un abuelo para mi hijo, como un padre para mi hijo, porque hacía muchas cosas que su verdadero padre de mi hijo no lo hacía, porque a raíz que nos separamos él cambió mucho. Entonces su abuelo hacía muchas cosas para mi hijo, como por ejemplo, cada vez que iba a Perú, pues se llevaba a mi hijo, paseaban, comían, iba a recoger al colegio, estaba pendiente de cualquier cosa. Inclusive cuando nosotros, yo y mi hijo estábamos en Perú, eh, eh, pues él siempre estaba pendiente por teléfono, cómo ir a sus clases. En el crecimiento psicológico y físico de mi hijo siempre estuvo presente. Entonces, era mucha la estimación, era mucha la admiración. Eso es lo que la gente no puede comprender y yo no he logrado entender. Cómo una persona puede respetar tanto a alguien y te puede fallar de esa manera tan asquerosa.
¿vale? Siempre ayudándome, cualquier cosa, económicamente inclusive para mi hijo, para que bueno, ya a mí no me alcanzaba y pues ellos siempre ayudaron mucho en vestimenta, comida, en muchas cosas, ¿sabes? Entonces, al llegar aquí, pues no cambió mucho la comunicación, el respeto, ¿no? Eso, al contrario, siempre estaba pendiente, hija, nos tratábamos de hija. Yo también quiero rotundamente aclarar algo. Yo soy una de las personas, y con esto no pretendo que me crean, sino estoy contando la verdad. Ni siquiera mi verdad, la verdad. Yo soy una persona que no me gusta estar, ¿cómo lo explico? Pasarme un poco de confianza, ¿no? Por ejemplo, abrazarse mucho, demostrarse mucho físicamente el cariño, no lo soy, no soy así. Excepto que sea mi pareja, excepto que sea mi madre, excepto que sea mi sobrino, mi hermana, mi hijo, pero con otras personas no. Yo siempre soy una persona, hasta primera instancia puedo ser muy fría muchas veces, porque me lo han dicho. Sí, o sea, Entonces, físicamente eres más de guardar tu distancia. sí, pero siempre nos tratábamos con respeto. Yo por lo menos soy cariñosa en mis palabras. Por ejemplo, viejito, esa era siempre mi expresión con él. Viejito lindo, ¿cómo estás, viejo? Siempre era así. Bueno, entonces regreso, mi ex suegro decide recogerme del terminal, pero yo salgo antes de las 6:30. Entonces, ¿qué hago? Me fui caminando porque del terminal estaba súper cerca donde yo vivía antes, y en la casa de estos amigos, que digo que eran pareja donde yo vivía antes, y yo ahí había dejado una pequeña bolsita con unas mantas, ¿vale? Que no eran mías, eran de mis ex suegros. Dije, entonces, aprovecho el tiempo, camino hasta las 6:30 que llega mi ex suegro y me recoge de la casa de este amigo. Y nos fuimos entonces en el coche, pues en el carro, conversábamos. Y me preguntaba: "Hija, ¿cómo estás? ¿Cómo va?". Le digo: "Contenta, yo contenta, feliz", le digo, porque si me han dicho que me van a hacer la documentación y si eso pasa, voy a poder traer a mi hijo, que es lo que yo quería. Voy a poder traerlo porque yo quiero estar bien, yo ya no quiero estar mal, quiero, no sé yo, hablando cosas, pues, ¿no? Que entre nosotros sabíamos como, entre comillas, como familia, ¿no? Porque yo seguía siendo la madre de su nieto. Entonces, él también diciéndome esto. Entonces, yo soy una de las personas que sé corresponder cuando alguien se porta bien. Entonces, yo ya había cobrado un sueldo y a mí se me ocurrió, pues, invitarles a comer. Entonces, le digo, en este momento a mi suegro, le digo: "Mire, ¿qué le parece si yo, compro la comida y pues, y yo los invito y comemos todos en casa? Y ya mañana que viene mi ex suegra, pues, hacemos la comidita", porque yo tenía que salir a las 3 de la tarde. Entonces, yo cocino prontito en la mañana y hago la comidita y comemos todos juntos, ¿no? Porque esa era mi forma de corresponder a todo lo bien que ellos se habían portado conmigo, porque yo antes no podía invitarles nada, ¿sabes? Y yo me sentía como en falta, Claro, estabas tratando de ser recíproca con Demostrar agradecimiento, ¿no? totalmente. Entonces, eso fue lo que yo hice. Entonces, claro, en ese momento me dice: "Sí, entonces lo vamos, lo hacemos y tal", comienza. Digo: "¿Pero qué le parece?", le digo, "si nos tomamos un traguito?". Yo no soy de beber cerveza, yo no soy de beber, ¿vale? Bebo como todas las personas, o como la mayoría, o como el 10%, el 20%, qué sé yo, que cuando hay algún evento o una reunión, pues bebe, cuando se va a una discoteca o un esto, bebe, y normal. Entonces, yo desde que estoy en este país, te lo digo, hasta ese día, creo que una vez salí a una discoteca, una vez, y con miedo, porque no tenía documentación y tenía miedo que llegue extranjería y me deporte. Entonces, no sabía, no bebía, entonces, qué mejor que si voy a compartir algo, sea con las personas que conozco, y que para mí en ese momento lo más cercano a la familia eran ellos. Entonces, soy yo, vuelvo a afirmarlo y confirmarlo, fui yo que le comenta, le dice: "Mire, ¿qué le parece si comemos un trago y tomamos, después de comer, tomamos un ratito y conversamos un poco?". Porque me gusta hablar mucho. Bueno, fuimos al supermercado. El único acercamiento, digamos, que pudimos tener fue yo cogiéndolo del hombro, le digo: "Viejito, estoy contenta, estoy feliz porque yo sé que ahora las cosas van a salirme bien". Compramos el trago, a ello
Este trago fue acompañado de Sprite, que es una gaseosa. Compramos hielo, compramos unos chuches dulces para la niña, porque también hay una nieta, y nos fuimos a casa. Entonces, la idea era comprar pollo a la brasa, que es una comida típica de Perú. Entonces le digo, damos pollito a la brasa y comemos aquí. Pero ¿qué sucede? Que justo cuando nosotros llegamos a casa, ¿vale? De mis ex suegros, mi ex cuñada, la mujer de mi ex cuñado, había estado trabajando y ella también quería invitar a comer. Entonces me dice, mira, ¿qué te parece? Si mejor nos vamos. Entonces mi ex suegra me mira y me dice, pero bueno, si ella quiere invitar, ya mañana invitas tú. Vale, pues dije, bueno, no pasa nada. Nos fuimos todos. ¿Quiénes? Mi ex suegro, mi ex cuñado, su ex mujer y su niña. Y yo. Fuimos a estos restaurantes de comida rápida. Comimos, nos reímos, o sea, todo bien y tal. Llegamos a casa, estábamos en el salón, en la sala, pues conversando, ¿no? Yo recuerdo que mi ex suegro saca la botella, saca la gaseosa, saca los vasos y él se encargaba, mientras que inclusive llamaba con mi madre. Y yo por videollamada llamando a mi madre diciendo, mamá, mira dónde estoy aquí con este sujeto, con mi excuñada, estoy con ellos. Y mi madre estaba contenta, me dice, hija, pero ya estás con alguien de la familia. O sea, ¿me entiendes? Pues sí, todo bien. Pero además así somos todas las familias en Latinoamérica. O sea, no es Perú, no es México, es toda Latinoamérica. Nos juntamos a comer y a beber con nuestros familiares. Eso es. Entonces, eh, yo sé, yo me conozco mi organismo, yo sé con cuánto puedo beber y me puedo emborrachar. O sea, yo sé hasta con qué cantidad yo puedo estar ebria, totalmente. O sea, yo lo sé. Entonces, yo recuerdo y solamente tomé 2 vasos, estos larguitos, delgados, ¿no? Con trago y gaseosa y hielo. O sea, ni siquiera era trago puro, que a mí me encanta, por ejemplo, el whisky puro. Pero no, este trago era mezclado. Entonces, yo solamente recuerdo 2 de esos vasos. Y recuerdo que la siguiente videollamada que hice era mi ex suegra, que todavía yo ya estaba avanzada, me imagino yo, porque te dio los recuerdos que solamente tengo de ese momento. Y yo le reclamaba a mi ex suegra por qué se había portado así conmigo, ¿no? Con la mujer de mi ex marido. Entonces, y eso, por ejemplo, yo recuerdo, pero de ahí ya no recuerdo más. Y después tengo lagunas donde, por ejemplo, fui a la cocina a comer, fui al baño a vomitar. Recuerdo, y lo recuerdo tal cual, es que no se me puede ir ni un detalle. Mira, recuerdo eso, recuerdo que mi excuñada me cogía del brazo para llevarme, pero para ello mi excuñado no bebía. Él, desde que yo tengo uso de razón, o sea, desde que yo estoy perdón, desde que yo conozco a esta familia, yo nunca lo he visto que él beba con nosotros. Nunca. Nunca bebió, pues. No, nunca, no. Y él tenía que trabajar al día siguiente, entonces tampoco bebió. Pero estábamos, mi ex suegro, mi excuñada y yo, los 3 nada más bebiendo, porque mi ex suegra llegaba al día siguiente, que era domingo. Entonces, recuerdo, como te digo, y fui a la cocina, fui al baño a vomitar, y yo recuerdo solamente a mi excuñada que me llevaba del brazo. Entonces, ya no recuerdo nada. Entonces, yo soy una de las personas que si yo voy a la casa de una prima, de una tía, y me quedo a dormir por X razones, yo soy de echar seguro a la puerta. Siempre he sido así. Mi abuela me crió así y así siempre así. ¿Vale? Pero claro, si yo estaba tan ebria, ¿no? Porque todavía estoy esperando los resultados, pues no me voy a tomar el tiempo de cerrar puerta ni nada, porque yo no recuerdo más. Otro de los recuerdos que tuve fue cuando yo tengo la mala costumbre de dormir con el móvil, con el teléfono, el celular, debajo de la almohada. Siempre, siempre, es una costumbre mía. Estaba pues dormida, ¿vale? Nosotras las mujeres tenemos mucha sensibilidad en las partes íntimas, ¿vale? Mucha sensibilidad. Entonces, yo recuerdo que he despertado. Entonces, cuando yo he despertado, lo único era una sensación, ¿no? Que nosotros las mujeres conocemos,
y he despertado y lo primero que se me ha pasado por la cabeza, no sé si incoherente o coherente, no lo sé, de coger mi teléfono, no encenderlo porque no me daba el tiempo de marcar la clave ni nada porque tenía clave en mi móvil, sino estos teléfonos inteligentes con el simple hecho de ser contacto se encienden. Entonces, cuando yo he cogido mi mano para saber qué es lo que estaba pasando ahí, es que yo he sentido una cabeza. Entonces, cuando toco esa cabeza, no tenía pelo. Y el único en esa casa que no tenía pelo era mi ex suegro. Entonces, ahí es donde yo recuerdo que empezó mi cuerpo a temblar. Y lo único que tenía fue escoger el móvil, a encenderlo así solamente la pantalla, como hacerle así táctil, y mirarlo. Ahí es cuando yo lo he visto a él haciéndome eso. Y ahí es cuando lo viste clara y absolutamente. Totalmente. Lo he dicho en mis declaraciones, lo digo aquí y siempre lo voy a afirmar y lo voy a confirmar. Fue él, lo vi a él ahí. Yo, en mi desesperación, porque como te digo, de eso sí me acuerdo, empecé a temblar y a quitarlo como pudiese. Yo he luchado como he podido, pero mis brazos, mis piernas no me respondían. O sea, No me respondían. ¿no podías moverte bien, Marely? No podía, o sea, yo intentaba sacarlo, no podía. Mis brazos, como te digo, no me daban fuerza, no lo sé, no me consta, porque como te digo, estoy esperando las pruebas. No sé si fue por mi estado de shock, no sé si fue por lo que me metió en el trago, no lo sé. Solo sé que yo luché mientras pude, luché y luché y luché y luché. Cuando en uno de ellos yo ya he sentido que me he desvanecido otra vez. Me he desvanecido y he abierto mis ojos otra vez. No sé a qué momento fue, a la hora, a la media hora, no lo sé. Abrí mis ojos. En ese tiempo, yo me escribía mucho con un amigo de Perú, que había sido mi exnovio. Entonces, en mi cabeza, pensaba que yo estaba teniendo intimidad con este chico. Yo lo creía así. Pero cuando abría mis ojos, veía que la ventana, la persiana, tenía huequecitos que entraba la luz. Y yo decía, no, pero yo no estoy en mi trabajo. Ahí es cuando recuerdo, digo, no, estoy en la casa de mis suegros. Entonces empecé a llamar a este chico pensando que era él el que estaba haciéndome esto. No, estoy en la casa de mis suegros. ¿Qué van a decir? No, no. Entonces, Así yo es era confuso y difuso, no sabías si estabas con este chico o en dónde estabas, luego reaccionabas y sentías que sí, o te acordabas que estabas en casa de tus suegros, como todo muy difuso, ¿no? totalmente. Entonces, ahí cuando yo he luchado, este tipo, este asqueroso, lo único que trataba era de palmetearme la pierna y dime, tranquila, tranquila, que estás en Cádiz. Cádiz pertenece al departamento de Jerez de la Frontera. Estás en Cádiz, estás en Cádiz. Y yo, de nuevo, he reaccionado, he vuelto y he seguido luchando para quitármelo. Era ahí cuando yo ya no he podido. Ya no he podido y me he desvanecido total. Estoy muy desvanecido. Lo que yo rescato, lo que yo entiendo de lo que nos estás platicando, y que me imagino que no lo puedes decir textualmente porque estás en medio de juntar evidencia, pero pareciera que te Totalmente. A esa conclusión hemos llegado con mi abogado, pero lo que necesitamos son las pruebas. O sea, tengo el 90% del caso ganado porque solamente estoy esperando que cotejan las pruebas y el otro resultado para saber si él me metió algo en la bebida. Porque es imposible que yo, o sea, con la edad que tengo y con la experiencia que tengo de beber, ¿vale? Sea mucho, sea poca, es imposible que una persona se pueda al punto de casi caerse, porque eso fue lo que ellos me explicaron. Al decir que te desvaneciste, ¿te refieres a que perdiste la conciencia? Totalmente, totalmente. Me dormí, perdí la conciencia, no lo sé, solamente sé que ya no volví a reaccionar, ya no volví a enterarme de nada. Cuando yo me despierto ya era de mañana, ya estaba claro todo. Yo estaba boca arriba, tenía, no sé cómo le llaman ustedes, pero yo tenía como una camiseta como estas, hasta aquí, de hilo. Yo me levanto, estaba boca arriba y digo, ay, ha sido una pesadilla.
¿no? Y no sé por qué, si es intuición, no lo sé. Mi mano, pues trato de buscarme si tenía las leggings, ¿no? Si tenía las leggings y no tenía ni las leggings ni los calzones. Y al sentarme, porque yo estaba boca arriba al sentarme, siento que tenía la mano de él cruzada debajo de mis senos. Cuando yo me doy cuenta, ya consciente, porque estaba consciente de lo que estaba pasando, me llegó una vergüenza, una culpa, porque yo decía, de repente yo he bebido mucho, quizás yo he provocado esto, tenía en mi cabeza un lío, tenía vergüenza, cuando ahí me doy cuenta que el sujetador, el brasier lo tenía desabrochado, mis lágrimas caían, no podía creer lo que estaba viendo. Lo único que tenía fue no mirar, solamente lo miré porque estaba él ahí, porque le quité el brazo debajo de mi seno y lo único que fue que me senté para buscar mis calzones, levanto la manta y mi ex suegro estaba desnudo ahí. Ahí es cuando yo entendí que había hecho yo culpable, que yo había hecho algo asqueroso, que era amanecer en la cama, ¿cómo? No lo sé, pero que estaba en la cama con mi ex suegro y que eso no estaba bien. Y me sentía asquerosa, y me sentía mal, me sentía culpable, y yo decía, ¿qué hago? Me puse las leyes, me puse los primeros calzones, las leyes, las botas. Y al lado de esa habitación estaba mi excuñado con su mujer. Yo quería gritar. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Que por muy carácter que yo pueda tener o que cada persona pueda tener, no siempre uno puede hacer lo que su temperamento es. No es así. Cuando yo veía algo parecido en la televisión, yo decía, si esto me pasara, yo no más, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero no es así. Cuando te pasa esto, yo recuerdo que quería gritar, que quería llamar a alguien, que quería que alguien me ayudara, pero no me salía, no me salía, no me salía. Y lo primero que pensaba era en mi hijo. Y mi hijo me iba a creer. Yo iba a pensar, ya con esto se va a terminar mi relación con mi hijo. Ese era mi único pensamiento. Y nadie lo entiende, nadie lo entendió, nadie se ha puesto en mis zapatos, me refiero con referente a esa familia. Yo me llevo a levantar. Yo recuerdo mucho que tenía la pierna derecha y el brazo derecho dormidos, adormecidos, y logré arrastrar mi pierna y mi brazo hacia el salón que estaba al lado. Nadie me puso a pensar. Y le pedí el perdón a Dios. Le dije de repente, yo soy una mala persona. Yo soy una mala persona, yo lo hice, yo me sentía tan mal, tan mal. Para esto, una de mis mejores amigas vive en un pueblo de aquí de España, de Madrid, en las afueras de Madrid. Y ella sabía que yo me venía. Lo único bueno, que llegaba a Madrid y yo le escribí. Le digo, amiga, que yo ni siquiera recordaba todo lo que había hablado con ella. No lo recordaba hasta cuando ella me ha mostrado ya después los mensajes, contándole. Entonces, mi amiga conoce esta familia, porque ella es mi amiga hemos estudiado de jardín juntas, solo que ella, su familia, tiene aquí ya más de 20 años. Y mi amiga me dice, tienes que salir de ahí, saca tus maletas. Le digo, pero no puedo, sal ahí. Yo voy a ir, pero ¿qué pasa? Que de Majadahonda, de donde ella vivía, a Madrid, iba a ser más o menos como 1 hora y media, 2 horas en metro y tomando el autobús. Y me dice, tienes que salir de ahí porque yo no llego. Me dice, sal de ahí, te vayan a hacer algo de repente. Y yo le digo, ¿qué hago? ¿Denuncio? ¿Qué hago? Yo estaba irregular en este país. Yo tenía miedo que me deportaran. Yo digo, todo lo que he luchado, todo lo que he venido, Dios mío, no puedo denunciar. Y me tomaba en la cabeza y se me daba vuelta. Pensé, ¿qué hago? Me hizo este tipo, este asqueroso. En 5 minutos se cambió e hizo como si nada hubiera pasado. Hizo al punto que de la habitación, porque esa habitación donde yo me había quedado y al frente está la cocina, llegó al punto en que venía a cada momento, toma, cepíllate los dientes. Claro, mi boca sabía
las piernas me dolían, mi espalda me dolía, el clítoris lo tenía muy sensible, que no hacía contacto con mi ropa interior, mis piernas, las partes de mis nalgas, era un dolor, no de un golpe, sino era un dolor, y cuando caminaba me dolía, y cuando me sentaba no dolía. Yo lo único que traté era yo quería gritarle, yo quería decirle por qué lo había hecho, por qué, pero no me salían las palabras, no podía, yo lo miraba y yo lloraba. Venía él otra vez, toma desayuno, pero como si nada, como si, ¿cómo te explico? Como si aquí, no sé, ha soñado y ya. O sea, aquí no pasó nada. Sí, entonces, y mientras que yo me quería morir en ese momento, me quería morir por todo lo que estaba pasando. No sé si me trajeron mis 5 minutos de pensarlo bien de esto, dije, me tengo que ir. Cogí mis 2 maletas, que pesaban mucho, por cierto, ¿vale? Y tenían rueditas, entonces como pude las cargué con una mano y otra. Entonces salí hacia el ascensor y ahí este tipo me detiene y me vuelve y me coge del brazo y me dice, déjame llevarte al terminal. O sea, yo ahora entiendo que lo que él quería era asegurarse de que yo no lo denuncie, ¿no? Pero claro, hasta ahí tenía dudas, y no porque no quisiera hacer justicia, sino porque estaba irregular, o sea, sigo siendo irregular en este país, o sea, no tengo documentación, o sea, no es tan fácil. Pero además, no es, no es nada sencillo si quiere entender que acaban de ti. El procesamiento de esa idea, llegar a esa conclusión no es nada fácil. No, claro que no, y más aún yo que siempre era una persona que era muy pendiente, que siempre, por ejemplo, sabía medirme para ciertas cosas, o sea, siempre era muy precavida. Oye, Marilyn, ¿alguna vez te ha comentado tu psicóloga que parte del abuso es antes, durante y después? O sea, no es nada más durante, sino también es el antes, el durante y el después. O sea, todo eso de actuar como que no pasó nada es parte del abuso también. Claro, ahora yo ya lo entiendo, porque esto ha pasado, son casi 3 años, el 7 de marzo yo cumplo 3 años de esto. Yo ahora entiendo muchas cosas, yo por eso voy a ir hasta el final, yo por eso quiero verlo el día del juicio. Y si yo tengo que gritar, y si me quieren entrevistar en noticias, pues lo voy a hacer, porque quiero que esta gente sepa, porque tú no sabes lo frustrante que es, de estar sola en este país, pero no nos preparan para alertarnos de que este tipo de monstruos están dentro de tu círculo, hasta inclusive en tu propia familia. Claro, no nos preparan. Pero bueno, me tocó, fue mi experiencia y la viví. Pero absolutamente nada justifica lo que te hizo. Claro, pero después de esto se me ha catalogado de todo. Tú no sabes con lo que he tenido que luchar y perdonarme, porque todo el mundo hablaba, decía, comentaba. Y claro, tú me puedes decir, pero si eso no es cierto, pero entenderlo y aceptarlo yo después de haber pasado por lo que pasé, fue muy duro. Y tuve como te digo, perdonarme, claro, con ayuda psicológica, entender y comprender que no fue mi culpa, que una mujer puede beber lo que quiera, que inclusive una trabajadora nadie tiene derecho de que pase por este tipo de abusos. O sea, no es así. Ahora lo Ni entiendo. cómo estás vestida. Nunca es culpa de la víctima por ningún motivo. Nada. Entonces, ahora ya lo entiendo. Ahora yo estoy ya, di- quiero, bueno, por la última cita que tuve con la psicóloga, emocionalmente he madurado. No al 100% como quisiera, pero por lo menos he avanzado, que eso para mí es bastante. Vale. Entonces, en ello, yo, como te digo, llegué al ascensor, me dijo, yo te llevo, le dije que no. Ahí es cuando recién pude decirle en la cara que por qué me había hecho eso. Si él tenía hijas, si yo a él lo quería como un padre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hice yo para que él me haya hecho daño? Tranquila, me dice, no, yo no te he hecho nada, eso está en tu cabeza. Y yo le decía, pero no, usted me ha lastimado, ¿por qué ha hecho eso? No, estás loca.
y me dejó en el ascensor y bajé. Claro, previo a ello, yo tengo una aplicación en el móvil donde yo puedo llamar un taxi para que me pueda llevar hasta el terminal terrestre, porque, claro, yo tenía que regresar a Jerez de la Frontera y el bus salía a las 3 de la tarde. Y hasta ese entonces que yo salgo de casa de ellos eran las 9 de la mañana. Pero yo me quería ir de ahí. Cuando yo salgo de ahí, cojo el taxi, decidí llamar a mi ex suegro. Yo llamo de mi teléfono móvil a mi ex suegro. Les llamo y le expliqué y me acuerdo textualmente todo lo que le dije. Señora, yo y usted nos conocemos desde hace muchos años. Tenemos algo en común que es mi hijo, porque lo amamos, porque una de las cosas que yo siempre voy a poder decir, que para mí, suegra nunca fue la mejor, pero como abuela fue la mejor que Dios que le pudo haber dado a mi hijo. Y entonces me refería y le decía, no, nunca nos hemos podido llevar bien, pero tenemos algo que nos une, que es mi hijo. Señora, esto ha pasado, esto. Se puso mal, que le entendí, porque sé que no estábamos hablando de una persona extraña, estábamos hablando de su marido. Y enterarse ella de eso fue terrible. Mire lo que pasó, mire lo que sucedió, yo no sé qué ha pasado más, yo no sé más, pero eso no se hace, no señora, eso no se hace. Y yo lloraba y lloraba. ¿Y te creía? Hasta ese momento ella estaba, a ver, yo la conozco, ¿vale? Es una persona de doble moral, hipócrita, es una persona de mala entraña, y no te estoy hablando por la herida, ni por lo que me haya hecho, sino que digo quién es ella porque he vivido con ella. Y yo creí que ella había cambiado, pero sigue siendo la mala persona que es. Gracias a Dios, hay muchas personas que la conocen y saben quién es ella. En esa primera instancia, cuando yo le cuento todo esto, decían, no, no lo puedo creer, que no lo puedo creer, que mira que esto. Yo creí en mi inocencia, en mis 5 minutos, pensé que ella me iba a apoyar porque somos mujeres, porque, porque sabía que yo me iba a mentir de esta manera, porque ella conoce a mi padre, conoce a mi madre, conoce a mi familia. Yo estoy con su hijo, estaba con su hijo, perdón, desde que yo tenía 15 años. Entonces yo sentí que ella me iba a creer y en ese momento pensé que sí. Hablé poco, como le digo, conté todo. Llegó el taxi, me dejó en el terminal y al lado de la entrada para ese terminal está la policía. Y dudaba en ir a denunciar. Y venía con mis 2 maletas y dudaba denunciar y dudaba y dudaba. Y lloraba y lloraba y lloraba. Subía escaleras, bajaba con las maletas, pero claro, esas escaleras eléctricas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué va a ser lo mejor para mí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi hijo. En una de esas me llama mi excuñada. Y fue así tal cual, porque como les digo, yo me acuerdo de todo. Me dijo, Mari, me dice, ¿qué ha pasado? Y le conté todo. Ha pasado esto. Yo llorando, pero le digo, ¿pero cómo? Me dijo ella. Claro, la primera respuesta que fue de ella fue, ¿pero cómo? Pero yo no he escuchado nada. Yo no lo sé, yo no lo sé. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Ella empezó a llorar también. Me dijo, espérame que yo te voy a ir a acompañar al terminal. Ella llegó rápido, no sé si se vino en metro, no lo sé, pero llegó rápido. Lo único que fue verme y ella lloraba, lloraba. ¿Por qué? Porque claro, ella también había pasado por este abuso cuando era pequeña. Sí, de otra persona, no lo sé, pero eso es lo que yo sabía de ella porque me lo había comentado mucho tiempo antes, cuando ella recién llegó a estar con mi cuñado. Entonces yo sentí que de cierta manera yo iba a sentir un apoyo, ¿sabes? Porque teníamos algo en común, que nos había pasado lo mismo. Entonces, en ese momento yo pensé que ella me iba a apoyar. A ver, no para darme la razón, pero por lo menos moralmente, porque sabía que yo no tenía familia aquí y que este proceso iba a ser duro, ya que ella lo pasó. Entonces, ahí es cuando yo me siento con ella, recuerdo que había unas sillitas ahí en el terminal, pues le comí y me dijo, por favor, te lo pido, te lo suplico, cuéntame qué ha pasado, porque ella era clave en todo esto y está en mi declaración. Entonces ella me cuenta, dice, Mari, ha pasado lo siguiente, llorando, temblando, y me dice, no, Mari, pues sí, me dijo, tú te has emborrachado rápido, que hasta yo me sorprendí. Yo me quedé pensando, tú te has emborrachado con 3 vasos,
Y ya está. Y le digo, pero ¿cómo? Es imposible. Me dice, sí, me dice Mari. Yo también me sorprendí. Me dice, tú te has ido al baño a vomitar, yo te he llevado, ahí ha venido este tipo y me ha ayudado a levantarte porque tú te caías. Le digo, pero es imposible, me decía ella. ¿Cómo me voy a levantar? ¿Cómo me voy a emborrachar con 3 vasos? Es que no puede ser. Si ni siquiera con un vaso de whisky me he emborrachado. Me voy a emborrachar con 2, 3 vasos de estos que son con gaseosa. Sí, me dice. Y después te has ido a comer, de nuevo te has ido a vomitar. Ahí es cuando yo, me dice ella, con sus palabras, yo te he llevado a la habitación, yo te he quitado las botas y te he dejado con la chompa, esta que tenías arriba, obviamente con las leyes y con los calzones. Y yo te he tapado con la manta y te he dejado ahí. Yo me he regresado a la sala y he seguido bebiendo con mi ex suegro. A los casi 40 minutos se ha terminado todo, porque yo ya tenía sueño, y me he ido a mi cama, que su marido estaba ahí con su niña. Supuestamente mi ex suegro se iba a quedar en la sala a dormir. Entonces dije, bueno, cuando a la media hora ya había terminado todo, mi ex cuñado le dice a su mujer, le dice, oye, y acuesta a la Mari de lado, no vaya a ser que vomite y se ahogue con su vómito. Entonces ella le contesta, eso fue lo que ella me contó. Ella le contesta a él, no, ándate tú, que esto, no, ándate tú, que eres mujer, le dice. Y claro, esta chica dice, vale, va. Entonces ella, también me cuenta, que se vio con una camiseta corta y un pantalón, y así, con las manos cruzadas, se va a la habitación donde yo estaba. Y este tipo estaba en la cocina saliendo. Recuerda que le dije que la habitación estaba frente a la cocina. Y entonces ella iba a la habitación que está al lado donde yo me estaba quedando y este tipo salía de la cocina hacia el salón. Entonces ella lo ha visto y le dice, ¿qué, no duermes? Él le ha dicho a ella, mi ex suegro, a mi cuñada. Le dice, no, pues ya ahora vamos a dormir. Entonces me ha puesto de lado, ¿vale? Y yo le pregunto ahí, y le digo, ¿yo he despertado? No, me dice Mari, tú estabas dormida profundamente. Entonces, o sea, no tienes noción de nada. Si estoy ebria, ebria. Y si me ha metido algo, si existe esa posibilidad de que me haya metido algo en la bebida, mucho peor, no me voy a despertar. Entonces, ella lo que ha hecho es ponerme de lado, casi, lo que me cuenta ella, casi con las piernas una sobre otra para que haga peso y no me pueda dar vuelta. Y me ha puesto la manta y se ha salido. Y no me ha cerrado la puerta de la habitación. En ese momento que estábamos conversando acá, llamaba a mi ex suegro para saber dónde estoy, que si ya denuncié o no denuncié, diciéndole y cómo está ella. Y claro, yo estaba en una situación que a veces ya lloraba, a veces ya no lloraba, me quedaba pensando. Y que tú empiezas a reaccionar de maneras diferentes, que de repente para alguien puede parecer que no tengo nada, para otro puede parecer que sí estoy sufriendo, es que qué sé yo, pero eso es lo que yo mostraba. No sé si es por mi fortaleza, no sé si es porque por mi temperamento, por mi carácter, no lo sé. Ya no tenía lágrimas, y lo único que me mataba pensando en qué hacer, qué hacer. Cuando en una de esas le digo a ella, le digo, acompáñame al baño porque quería hacer pis. Yo por lo general hago pis antes de irme a dormir y a levantarme. Y digo, acompáñame al baño, le digo, pero vamos con las maletas y con la niña, porque venía con su hijito. Vamos. Yo recuerdo que hemos entrado al baño y bueno, ¿qué sucede? Que los baños ahí son pequeñitos. Entonces le digo, no cierres la puerta y deja las maletas y tú me miras, ¿no? Y así me va tapando. Y yo me siento acá. Entonces, yo no me había dado cuenta. Estaba tan ida y yo no me di cuenta cuando me bajé la ropa interior, que por cierto, no sé cómo se llama en tu país, yo uso protectores diarios, protectores. Y yo tenía ello, siempre lo uso. Claro, yo no había ido al baño al levantarme cuando pasó puesto. Sin embargo, ahí voy al baño, me bajo los leggings, hago pis y ella me queda mirando fijamente de frente, porque estaba frente mío mientras yo estaba sentándome, porque me dolía la pierna, como le digo, que no la podía ni mover. Y le digo, me duelen las piernas, me duele la espalda. Y me dice, me mira, se empezaron a caer las lágrimas. Y nunca entendí por qué. Hago hacia abajo, miro la ropa interior.
Yo soy mujer. Y cualquier mujer que ha tenido vida sexual sabe su ADN de mi ropa interior, ¿vale? Para mí, como mujer, no quería entender. Este tipo se había aprovechado de mí. No quería creerlo, no quería entender. Pero ahí estaba la prueba fehaciente, ¿no? Ahí en ti ya no cupo la menor duda. Digo, no que la tuvieras antes, pero a partir de ese momento ya no cupo la menor duda, ¿no? Ya lo tenía más claro, lo tenía más claro. Al punto que como mujer hice lo siguiente, fue meterme la mano, sacar un poco de ello y terminar de entender qué es lo que había pasado. Cuando hago ello, dije, no, usted me desgració. Esas fueron mis palabras. Ella seguía llorando, me levanté las leñas, cogí el móvil y dije, ¿qué hago? Empecé a buscar información. Y la primera fue un número de teléfono. Como les decía al principio, aquí hay mucha ayuda. Llamo ese número. Y lo primero que le pregunté, señorita, yo acabo de pasar por esto, pero yo estoy indocumentada. Yo no sé qué hacer. Si yo denunciando me van a deportar, ¿qué es lo que va a pasar? Era ayuda psicológica y ayuda jurídica. Me dijeron, te vamos a llamar a este mismo número, danos unos 15, 20 minutos que nos contactamos con la abogada, hacemos la pregunta correspondiente o te comunicamos con ella para que tú le puedas. O sea, a los 20 minutos, estando ahí me llaman, a los 7 minutos, por ahí me llaman, y me dicen, tú tienes el mismo derecho como cualquier miembro de este país a hacer tu denuncia correspondiente. A ti no te van a deportar, porque tienes que cumplir el proceso. Cuando a mí me dicen eso, yo dije, pues no tengo eso. Pero claro, yo tenía que volver a Jerez de la Frontera porque yo no podía perder mi trabajo. Porque en este país, si no trabajaba, ¿de qué iba a comer? ¿Qué iba a vivir? ¿Dónde me iba a ir? Ya no, o sea, no es tan fácil porque se me ha cuestionado diciéndome, pero ¿por qué no denunciaste rápido? ¿Pero por qué no lo hiciste en Madrid? Claro, porque esto fue en Madrid. ¿Por qué no hiciste esto? Que no es tan sencillo, no es tan simple como uno lo dice. De repente una persona por miedo. En mi caso fue porque yo tenía que seguir trabajando, porque a pesar de eso, siempre he sido muy responsable en mis cosas. ¿Y cómo podía dejarlo a los abuelitos tirados, por decirlo así, que consiguieran a alguien, si de eso también comía? De eso podía mandar a casa. ¿Cómo así? No es tan simple. Bueno, por favor, no me malentiendas. No lo entiendo, pero entiendo lo complicado de la situación. No era tan sencillo. Y más tú estando ahí como extranjera. Entiendo tu Extranjera e indocumentada. entiendo tu miedo por esa parte. ¿Sí? Entonces, claro, hasta ese momento yo era una ignorante totalmente del tema. Totalmente. Mm, y me fui a Jerez de la Frontera. Entonces ellos tomaron como que yo pues lo dejaba ahí. Fueron 8 horas, las 8 horas más largas de mi vida para pensar en lo que iba a hacer. Si denunciaba, seguía adelante con esto, en los pros y en los contras, y me entraron dudas, y dije, ya lo dejo así. Pero por otro lado, no es justo que ningún hombre, ni una mujer, ni un niño, ni una niña puedan pasar por esto. No es justo que este tipo de personas aberrantes, asquerosas, hagan su vida como si nada y nadie les tenga que decir nada. ¿Por qué? Porque las víctimas, como lo fui yo, como lo soy yo, tengamos que quedarnos calladas por miedo. Porque el primer miedo era, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir quién? O sea, La vergüenza que una te hace pasar cuando debería ser completamente al revés, ¿no? totalmente. Y digo, no es justo que él haga una vida normal mientras que yo esté sufriendo o cada vez que recuerde esto sufra. Porque hasta ahí yo no me he dado cuenta de la magnitud del problema y del tema más grande que yo estaba pasando. Eso es lo que nadie entiende y a veces es mi desesperación. Por eso es que yo he querido hablar de esto, porque yo no quiero que nadie pase por ello, que no tengan miedo, que digan las cosas, que qué más da si su mamá, su papá no quieren que hablen, porque sí, en nuestros países todavía está en que no, mientras menos sepan de ti, mejor.
mientras no sea arresto público, mejor. No, señores, no es justo. Uno como víctima pasa mucho dolor, mucho dolor. Yo aquí en este país he visto cómo ellos hacen una vida normal, como mi ex suegra sigue tomándose fotos como la gran familia, como mi ex cuñado, que lo conozco desde que tenía 7 años. Ni siquiera me llamó, me escribió y me preguntó cómo estás, qué necesitas, o por favor, dime la verdad, no me mientas. Yo esperaba que alguien de ellos me diga, por favor, por último, o no denuncies, pero dime la verdad, qué sé yo, pero nunca tuve nada de ellos. Si ellos no tuvieron ni siquiera la más mínima sensibilidad o cariño o lo que sea por mí, yo no tengo por qué tenerlos con ellos. Para yo hablar de ese tema es abrir y involucrar mucha gente, no solamente al tipo asqueroso, es también los que estaban presentes allí. Todo el mundo me dio todo el mundo, incluyendo mi familia, incluyendo parte de mi familia que hasta dudaba, con mucha falta de empatía. Y yo decía, Dios mío, ¿eso pasa? Y sí, en nuestro país todavía eso pasa. Y luego se preguntan por qué no denuncian. Es precisamente porque tienen miedo a pasar por todo lo que estás pasando. Por eso la gente no denuncia. Tenemos que ser fuertes. Este video no solamente para que conozcan mi caso o para que esta gente pueda ver, porque yo sé que lo va a ver, sino justamente para estas personas que están pasando por esto o que han pasado por esto y no se animan. Es dura la lucha. Grábenselo muy bien, con pruebas o sin prueba, la lucha es dura. Levantarse, continuar con tu vida, trabajar, pararse, poder pensar en ser feliz, es pura. Pero no se caigan, tienen que sacar fuerza de donde sea. Yo no sé si Dios, Señor, si Dios me ha ayudado tanto, 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 pero yo considero que he tenido que levantarme a veces por inercia, porque si yo estaba en una cama yo me moría. He estado internada 2 veces en el hospital por depresión, ataques de pánico, de ansiedad. Son casi 3 años y sigo teniendo pesadillas, los temblores en mi cuerpo. Gracias a Dios, hoy mi vida es diferente, sí, ha cambiado, sí, porque no todo tiene que ser sufrimiento, porque no todo tiene que doler, porque uno llega a un punto en que tú permites que duele y que no duele, pero eso lo llevas con mucho trabajo, con mucha ayuda psicológica. Necesitas mucha ayuda psicológica para que puedas entender y comprender en qué situación estás. Y, por ejemplo, uno de los detalles más grandes que tengo ahora con mi psicóloga es que ella me dice que mi vida no tiene que depender de un juicio ni de una sentencia, pero no todas las personas lo entendemos igual. Y yo no lo voy a entender. Yo voy a luchar hasta el final de mis días, si es necesario, pero él se va a ir a la cárcel porque pruebas tengo. Yo no voy a tener paz en mi corazón, no voy a tener paz en mi corazón hasta que yo lo vea detrás de las rejas. Aquí las sentencias, o cuando llega una sentencia acusatoria, ¿no? En este caso, para él, no son muchos años. No es como mi país, por ejemplo, que le pueden dar 15, 20 años. Aquí no. Aquí la máxima es de 12. La máxima es de 12. Y obviamente yo sé que si le dan 12, es lo que he hablado con mi abogado, yo sé que él va a apelar a menos. Pero no me interesa. Aunque él tenga 1 año, 2 años, 3 años, de mí nunca se va a olvidar. Han aparecido personas que me han escrito. Personas que él aparentemente también les había hecho eso. Claro, estas personas me han dicho rotundamente que no van a hablar. Ante mis ojos es obvio que esa no fue su primera vez. Él ya sabía lo que tenía que hacer, qué comprar, dónde comprar, cómo echarlo en la bebida, qué cantidad. Eso no lo aprendes de la noche a la mañana. Algo en mi corazón cuando hice la denuncia me decía que no era la primera vez. Yo decía, Dios mío, yo no sé, porque te juro que hasta lo último, yo no sabía si estaba bien lo que estaba haciendo denunciando o no. Aquí el procedimiento es el siguiente. Pasas con el médico legista forense
y está la directora del hospital, el enfermero de turno, el jefe, por decirlo así, la doctora jefa y el especialista, ¿no? Que es la ginecóloga, te toma un foto. Pasas, o sea, es horrible, es horrible, es horrible, sientes tantas luces, te duele la cabeza, estás aquí, estás para allá, te dicen ponte de pie, siéntate, acuéstate, levanta la pierna, puja, es horrible. Y todo eso tuve que pasar. Salí del hospital porque llegué a Jerez de la Frontera a las 11. A las 11:30 estuve en el médico forense. Salí a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana. No pude hacer la denuncia porque el área de este tipo de denuncias aperturaba a las 10 de la mañana del día siguiente. Bueno, de ese día, ¿no? Que era de madrugada. Tenía que oírlo. Me dieron permiso horas después para ir a hacer la denuncia. Hice la denuncia y ahí quedó. Y tuve que esperar. Ahí empezaron mis problemas. Bajé 14 kilos. No podía dormir. A los 3 meses de ya estar ahí en Jerez de la Frontera, yo decido venirme a Madrid. Ya no quería estar así. Y mi primera lucha, porque no tenía respuesta, tuve que también recurrir a un abogado de oficio, que todo el trámite lo hice yo, y dije, me voy a Madrid. Y el primer obstáculo que tengo que librarme es llegar al mismo terminal donde me fui a Jerez de la Frontera. Fueron sentimientos encontrados, como no tienes idea. O sea, fue una cosa, porque todo estaba igual. Y claro, quienes me recibieron fueron mis amigos, los que le comentaba en un principio que era una pareja de novios, me recibieron en su casa, ahí se enteraron de lo que me había pasado. Yo no quise irme de ahí porque yo no había hecho nada malo, yo no tenía por qué tener que huir, ¿me entiendes? O irme a otro lugar a vivir por miedo a no encontrarme con ellos y no era justo, porque mi vida tenía que continuar, mi vida tenía que continuar. Entonces dije, no más. Regresé a la casa de estos chicos, me recibieron, empecé a buscar trabajo. Claro, yo llegué un lunes por la mañana y dije, bueno, el martes me voy al juzgado a ver en qué situación, porque no tenía ni la más mínima idea. Nunca en mi vida he estado metida en problemas de estos, mucho menos en un país donde las leyes son muy diferentes a los míos. Entonces dije, ¿qué hago? Dije, me voy al juzgado, lo único. Así fue el proceso, fui a dar mi declaración, yo fui, tenía miedo, me bloqueé. Ahí empecé a darme cuenta uno de los problemas que tenía, que estaba bloqueada, por ejemplo, cuando me ponía nerviosa, no recordaba nada, me bloqueaba, el cuerpo temblaba, de ahí tuve que ir al hospital porque empecé a vomitar, empecé a tener fiebre, así de la nada, de la nada. Me cambiaron la fecha para la declaración, ya me fui más tranquila, medicada, y empecé a contar todo, tal. Obviamente está la jueza, la fiscal, mi abogado de oficio y el que escribe toda la declaración. Obviamente la fiscal te hace las preguntas que uno no quiere escuchar, como por ejemplo, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no denunciaste? Y las preguntas que tú no quieres escuchar, porque en ese momento no sabes, tienes miedo de responder porque dices, si respondes esto, yo voy a pensar que estás mintiendo. O sea, ¿me entiendes? Porque era todo tan fresco lo que había pasado que como que también tenía dudas porque todavía seguía ignorando ciertas cosas del proceso. Ya con la terapia psicológica que tuve por 1 año y medio, empecé a entender muchas cosas, a avanzar, a perdonarme, a entender que lo tengo que aceptar como parte de mi vida. Esto es parte de mis experiencias, parte de lo que yo he vivido y lo tengo que aceptar conmigo, pero de una manera diferente, ¿no? Sin lastimarme, sin hacerme daño, sin sentirme culpable. Y así ha sido el proceso, así ha sido el proceso. Nos ibas a platicar por qué es que a raíz de esto perdiste el contacto con tu hijo. Mi hijo no sabía nada de esto hasta hace aproximadamente unos 5 meses, 6 meses atrás, me parece, sí, a raíz de la publicación que yo hice en mi Facebook. Entonces, él no quiso verlo. Él tiene un amiguito, el cual, el amiguito es producto de una violación. Este chico, el amiguito, pudo ver mi vídeo que yo publiqué en el Facebook,
Entonces él se lo cuenta a mi hijo y le hace ver el vídeo. Es ahí cuando mi hijo se entera de todo esto. Pero previo a ello ya él me preguntaba: "Mamá, ¿pasa algo?", porque yo siempre ponía estados de, ¿no? De a ver sales, ¿no? De no quedarse callado y tal. Entonces, cuando mi hijo se entera, pues, en el primer momento mi hijo lloraba, sufría, o sea, no era fácil. Estábamos hablando de su madre, estábamos hablando de su abuelo, que para él era lo más cercano a un padre, ¿no? Entonces, no lo creía, y recuerdo que estuvo en la casa de mi madre, se quedó unos días, hablé con él, yo traté de estar bien, no lloré, le dije que yo estaba bien, que yo había tenido mucha ayuda psicológica y tal. Pero claro, en el camino, pues, sus abuelos empezaron a llenarlo de cosas materiales, lo cual un joven a esa edad, quiero sentir, pensar de que se deja llevar por estas cosas, ¿no? Porque es joven, qué sé yo. Y claro, conmigo las cosas eran muy diferentes, ¿no? O sea, quieres algo, tienes que ganártelo. Siempre ha sido así la educación que siempre yo le he dado. Sin embargo, con el padre y con los abuelos, pues siempre era todo a manos llenas. El papá de mi hijo se enteró de esto porque yo se lo conté. Me pidió que no se lo contara a mi hijo. Pero yo tenía miedo porque ellos habían ido de vacaciones a Perú, o sea, te hablo de mis ex, porque eso es lo que me comentó mi hijo. Yo todas las cosas que me enteraba era por mi hijo. Entonces yo tenía miedo que ellos le contaran a su manera, que ellos le dijeran todo lo que ellos querían decirle. Como les digo, en primera instancia mi hijo tuvo mucha rabia, sufrió, yo creo que sigue sufriendo, pero claro, eh, las cosas materiales, pues ha pesado más. No lo culpo porque al final yo soy su madre y siempre lo voy a hacer. Él en algún momento va a rehacer su vida también, va a ser padre, y probablemente no lo entienda. Claro, me exigía, ¿no? Porque en una conversación me dijo: "Mamá, pero hasta que no hay una sentencia, yo no sé", o sea, quería justificar un poco, ¿no? O no lo quería creer, o no lo quería entender, que también lo entiendo, ¿no? De que se dejaba llevar por lo que le decían los abuelos, ¿no? De que hasta que no hay una sentencia, de que él no puede creer, ¿no? Hasta que no digan que es culpable, no podemos creer, ¿no? Y eso lo podía esperar yo de cualquier otra persona y yo lo podía entender, pero que mi hijo me dijera eso fue un dolor muy grande, y por lo cual he venido sufriendo, 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 pero a su vez también aprendiendo, aprendiendo de todo esto y darle tiempo al tiempo, ya, que hagan lo que ellos quieran, que le digan lo que ellos quieran, que mi hijo crea lo que él quiera creer, que al final la verdad siempre sale a la luz, que las mentiras tienen patas cortas, y este también va a ser una vía para poder, sepa una vez más lo que pasó, me escuche ahora porque no tengo contacto absoluto con él. ¿Por qué no aprovechas precisamente este medio para dirigirte a él y decirle lo que le quieras decir? Él sabe que yo amo, y yo lo amo a mi hijo. Él sabe que yo siempre voy a estar aquí, que no importa los años que pasen, que yo sigo luchando, que nuestra vida no ha sido fácil y que lo entiendo y no lo voy a juzgar, nunca lo he juzgado, pero quiero que sepa que yo también tengo sentimientos y no me duele solamente el que no me crea, sino me duele que no hablemos. Él es mi único hijo. Yo no tengo más hijos. Solamente quiero que sepa que lo amo. Y sí, y el día que llegue el juicio, el día que llegue la sentencia, él se va a poder dar cuenta de muchas cosas. Que yo voy a ser paciente, que yo voy a estar aquí, y que lo amo con todas mis fuerzas. Que solamente él y yo sabemos lo duro que ha sido la vida para nosotros. Y el tiempo que está donde está ahora, es en Estados Unidos, y ayude a madurar, a entender. Yo le pido a Dios todos los días que le vaya bien, que tenga trabajo, que salga adelante, que cumpla sus metas, porque mi único objetivo como madre es que él sea feliz. Mi único objetivo siempre ha sido que él sea feliz, mucho más de lo que yo puedo ser.
no tengo nada más que decirle, no tendría más porque no lo quiero llenar tampoco de malas cosas, porque a veces cuando uno está enfadada, uno está resentida, dice cosas que no quiere. Pero yo solamente sé que lo quiero, que lo amo, que es mi hijo, y que el tiempo le enseñará, que las experiencias y la vida le enseñará a madurar y a entender. Y que yo sé, y que él sepa que yo siempre voy a estar aquí, siempre, para lo que él necesite. Yo voy a estar aquí, siempre. Querida Marilyn, ¿y el abogado qué te dice? ¿Qué probabilidades tienes de ganar el caso? Porque independientemente de que sea verdad, pues en los juicios es otra cosa. Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que esta gente pensó y creyó de que yo era la típica tonta que para poder hacer una denuncia solamente vas, como eres mujer, como te explicaba, este es un país que ayuda mucho a las mujeres, crees que solamente te puedes sentar y explicar y contar. Yo fui con pruebas, pruebas contundentes. Mi abogado es de oficio, como te vuelvo a comentar. Él lo último que tenemos y que sabemos es que este tipo ya se hizo una prueba de ADN. Entonces, ¿qué sucede? Que a mí me han encontrado mis resultados porque ya me llegó la resolución donde habían encontrado restos de ADN en 2 lugares de mi cuerpo, pero ¿qué sucede? Que tienen que cotejar. Entonces, ¿cuál ha sido, por qué he tardado más de lo normal? Porque yo la denuncia la hice en Jerez de la Frontera y esto me sucedió en Madrid. Entonces, ¿qué sucede? Al hacer yo la denuncia en Jerez de la Frontera, esto tiene que llegar a Madrid. Y las pruebas se quedaron en Cádiz, que es el departamento de Jerez de la Frontera. Entonces quedaron en Cádiz. Entonces, ¿qué sucede? El cotejo, la comparación del ADN que me encontraron más el ADN que se ha hecho, tienen que compararla. Pero eso también es un proceso. Es el hospital de médico forense de Cádiz tiene que mandar por decirle, ¿no? Tal ADN es lo que encontramos, ¿no? Y ellos tienen que mandarle a Cádiz y así, o sea, esto es lo que ha hecho que tarde un poco más de lo normal. Pero yo solamente estoy esperando ello, nada más. Y con ello voy a la segunda fase, que es lo que me ha explicado mi abogado, que es, nosotros tenemos el 90% del juicio ganado. Este tipo les ha dicho muchas mentiras a su familia, pero yo estoy hablando con pruebas. Yo, si yo no tuviera la certeza, yo no haría esto, me quedaría callada hasta esperar. Sino, ¿qué sucede? Y al saber toda esta información que mi abogado me da, entonces tengo el pie para poder decir todo lo que estoy diciendo. Entonces, lo único que me queda es esperar. Marilyn, ¿y tienes idea de aproximadamente cuándo es que van a entregar los resultados del ADN? No tengo. Justamente la última vez que fui a averiguar un poco, porque tú sabes que por ser un abogado de oficio, tarda, como que no lo tomo mucho interés, ¿no? Como un abogado de paga. Entonces, ¿qué pasa? Yo me tomo el tiempo de todos los meses ir una vez al mes al juzgado, ¿vale? A mirar en qué situación está, si ya llegaron el cotejo, que es la comparación de los dos ADN. Entonces, claro, si bien es cierto, como me dice el juzgado, me dice, nosotros tenemos que esperar a Cádiz, al hospital de Cádiz, para que ellos nos manden solamente ese documento. En diciembre mandaron una solicitud para que agilicen esa documentación, o sea, porque es lo único que estamos esperando. Claro, esto estoy esperando yo desde el mes de septiembre del año pasado. Imagínate, desde septiembre del año pasado hasta ahora, mira cuánto tiempo ha pasado y no tengo respuesta. Entonces, yo también quisiera tener una fecha o decir 2 meses, un mes, pero es que me dicen lo mismo y por más como te digo que me he ido al juzgado, he estado pendiente, estoy pendiente de todo ello, escribiéndole a mi abogado cada semana alguna novedad y esto, pues hay que esperar, hay que esperar. Y aquí las leyes funcionan así, no son rápidas, no son rápidas. Sí, entiendo, y más un abogado de oficio. Marilyn, si este tipo, tu ex suegro, tu agresor, llega a ver esta entrevista, ¿qué te gustaría decirle? Si él llegara a ver esto, es que se despida bien de su familia, porque lo que le espera es la cárcel. Y todo lo que quiera decirles, me gustaría decírselo directamente. El único consejo es que se prepare, porque va a pasar muchos añitos en la cárcel, muchos años. Que no fui una tonta,
que cuando hice una denuncia, lo hice como tenía que ser, con la verdad, no con mentiras, no con imaginaciones, porque aquí yo no soy ni la primera dama ni nada para que me crean. Aquí yo me he basado a pruebas, me he basado a contar la verdad, no lo que me convenía o le convenía, no, la verdad. Entonces, cuando uno habla con la verdad, las cosas tienen que marchar bien. En mi país todavía se puede manejar la justicia, pero gracias a Dios estoy en un país donde eso no prevalece, donde aquí te escuchan, donde aquí no hay sobornos, donde aquí se lucha por la verdad, ¿sabes? Así que yo le digo que espero es que se prepare nada más, que se despide bien de su familia, porque lo próximo y lo más cercano que a él espera es la cárcel. Y es por lo que estoy luchando, eso es. A pesar de tantas cosas que me han podido pasar, he encontrado cosas buenas, como por ejemplo un buen hombre. A veces me pongo a pensar si realmente merezco tanto, porque tengo un compañero, una pareja buena, hemos empezado algo bonito, él me ha regalado una familia, que son sus padres, sus hermanas, y eso es bueno, porque no todo tiene que ser malo. Yo me veo aquí, tengo planes a futuro, si Dios permite, si Dios quiere, tengo planes para casarme, tengo planes para volver a hacer mi vida, porque creo que la vida tiene que continuar. Nuestras vidas tienen que seguir su camino, no solamente quedarse con todo lo malo, también existen las cosas buenas. Por eso es lo que le decía al principio y comentaba, ¿no? Que uno tiene que luchar por la verdad. Y no solamente en el camino llegan cosas malas, también llegan cosas buenas. Toda la fuerza que has tenido es admirable, Marilyn, y me gustaría que cuando tengas una resolución nos lo hagas saber para nosotros estar pendientes, y la audiencia también estoy segura que querrá saber el resultado de todo esto. Lo único que tengo que decir hacia ustedes es agradecerles por permitirme, no sé si contando mi historia pueda ayudar a alguien como te lo dije en algún momento. Lo único que yo quiero con esto es que no tengan miedo, que esto de repente les ayude en algo, en lo más mínimo, probablemente, no lo sé, pero que esto les ayude a no tener miedo y poder denunciar sin miedo a nada, sin pensar en lo que va a venir más adelante. ¿Que es fácil? No, no es fácil, porque no podemos mentirnos, pero nunca pierdan la fe. Y al final del túnel siempre está la luz, y que Dios nunca, nunca nos abandona, nunca nos abandona. Es todo, y agradecerles a ustedes por permitir con personas como yo poder contar, poder transmitir de repente algo que les pueda servir a las demás personas. Y también agradecerte porque ha sido como lo que lo dije en algún momento también, que me has podido dar eh, carta libre para poder contar tantas cosas, porque he recurrido a muchos lugares y no, pues no han podido tener como ustedes. De a lo que pasó hasta ahora, duele, pero ya no duele tanto como antes, porque he estado preparándome y siendo fuerte para que ya no golpee tanto como antes, porque mi vida tiene que continuar, mi vida tiene que continuar.